cosas que más me impactó de lo que pude estar compartiendo con los alumnos del Instituto Bíblico acerca de la vida y el ministerio del Señor Jesucristo. Así que hoy voy a hablar acerca de una de las parábolas del Señor Jesucristo, que más o menos va a diseñar lo que fue el proyecto del ministerio del Señor Jesucristo. Así que les pido por favor que me acompañen ustedes a Mateo capítulo 13. Y aquí vamos a encontrar donde comienza el Señor Jesucristo a hablar al pueblo a través de parábolas. Vamos a orar y entonces hacemos toda la introducción y hacemos el desarrollo del tema. Bendito Dios, querido Señor, una vez más y agradecidos por poder contar con tu palabra y tu espíritu para poder tener luz y poder entender y para poder vivir conforme a ella. Te rogamos, Dios, para que hables a nuestro corazón en esta mañana, para que podamos, Señor, comprender, pero más allá de eso, ser desafiados para poder vivir conforme a la enseñanza que quisiste plasmar en tus discípulos en aquel momento. Oramos, Dios, para que sea tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Lo hacemos orando en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesucristo comienza a hablar por parábolas a través a raíz de un suceso especial, ya que el Sanedrín, lo que era el poder religioso que gobernaba a Israel en ese momento, ya molesto por sus constantes milagros y que el pueblo cada vez más estaba a favor del Señor Jesucristo, de su prédica, de sus palabras, de cómo él llevaba consolación a un pueblo oprimido, pero también cómo le llevaba esperanza a través de no solo el obrar a través de milagros, sino también de la perspectiva que sus sermones traían. Y ellos se veían absolutamente atados de manos porque lo único que hacían era aferrarse a una ley que les llevaba a una vida sumamente impropia de un Dios como el que les estaba mostrando Jesucristo al pueblo. Eran dos polos opuestos. Y entonces, un día, y a través de un milagro, los fariseos rechazan el poder por el cual el Señor Jesucristo obraba esos milagros, atribuyendo que ese poder no venía de Dios, no era propio del Espíritu de Dios. De esta forma, ellos querían alejar la persona de Jesús de la persona de Dios, para que el pueblo rechazara a Jesús como el enviado de Dios, y aún como su propio hijo, como el Mesías. Y lo hicieron atribuyendo que Jesús realizaba esos milagros por Belcebú, el príncipe de los demonios. Esto está relatado en Mateo capítulo 12. Belcebú era un dios pagano,
Era un Dios, el Dios de las moscas, de lo podrido. Por supuesto que lo único que causó esto fuera que el Señor Jesucristo dejara de hablar abiertamente con ellos para comenzar a partir del capítulo 13 de Mateo en parábolas. Tan brusco fue el cambio que aún sus propios discípulos se asombraron y le dicen, en un momento les preguntan, ¿por qué habla por favor? El Señor Jesucristo va a comenzar a hablar por parábolas por dos motivos en especial. Primero porque había una profecía, Salmo 78:2, se debía cumplir. Y entonces en esta forma de discurso se ve cumplida. Pero además comienza con esa frase tan conocida, el que tiene oídos para oír oiga, que era el hecho de aquel que puede llegar a comprender espiritualmente lo que estoy diciendo, lo va a comprender. Porque eh, el problema descrito ya en Juan capítulo 6, en adelante, 6, 7, 8 y 9 de Juan, es desenmascarar la ceguera espiritual del fariseísmo, que no podían guiar a un pueblo porque estaban cegados espiritualmente. Entonces, él comienza de una forma de las parábolas, tomando algo que ellos conocían de la vida cotidiana, de ejemplos que eran conocidos para ellos, describirles una verdad espiritual. Esto que se les hacía sencillo para el pueblo, parecía mentira, pero era muy difícil para entender para un fariseo. Así todo, él necesitó en algunas de las parábolas aclarar algunos conceptos. Pero básicamente es porque las parábolas aún, si nosotros tomamos el conjunto de parábolas, las primeras, y yo diría principales, de capítulo 13 de Mateo, van a desarrollar, ¿sí?, lo que es la evolución del ministerio del Señor Jesucristo. ¿A dónde apuntaba? ¿A dónde él debía llegar? Y justamente a través de ese cambio del mensaje que traía de parte de su Padre, de parte de Dios. Israel, como quizás muchos de nosotros, estamos acostumbrados, o estábamos acostumbrados, a vivir bajo la letra de la ley. O sea, estábamos acostumbrados a cumplir aquellas cosas que se nos habían enseñado. Y el Señor Jesucristo, a través del desarrollo de las parábolas, que ya lo vamos a explicar rápidamente, les va a estar diseñando otra cosa, que es lo que Pablo en Romanos habla de lo que es vivir por fe, moverse por el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Cuando esto se trasluce a través del desarrollo de los conceptos en las parábolas, uno tras otro, nosotros vemos el proyecto
del Señor Jesucristo o de Dios mismo en cambiar aquello que era la letra de la ley en una fe activa en las personas. Acompáñenme entonces ahora sí a Mateo capítulo 13. Y entonces vamos a encontrar allí la primera de las parábolas que se menciona en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador en realidad está hablando acerca de la predicación del Evangelio. Digamos, el comienzo de lo que es una relación correcta con Dios. Aquí se explica quién es el sembrador, qué es, eh, qué es la semilla y las diferentes tierras, los corazones. Esa parábola mereció una explicación, ¿sí? Después comienza con la parábola del trigo y la cizaña. Es una interesante, no nos vamos a detener, pero es una interesante parábola. Allí lo que nos habla es el hecho de que Dios cuida de su sembrado hasta el tiempo de la cosecha. Y le dice, no se ocupen ustedes ahora de sacar las cizañas. En el momento de la cosecha yo mandaré al segador y él va a seleccionar. Dios, mientras tanto, cuida el trigo de la cizaña. Es interesante, ¿sí? Él cuida sus frutos. Ahora, posteriormente a eso, viene la semilla de mostaza, de la que hoy vamos a hablar. Después habla de la levadura. ¿Por qué habla de la levadura? Porque es el desarrollo rápido que tiene una parte de levadura entre partes de harina. Y era la expansión rápida que iba a tener el Evangelio. Y así nosotros vamos viendo cómo la predicación del Evangelio, el cuidado del fruto, la semilla de mostaza importante que vamos a ver hoy, y el crecimiento o la expansión rápida del Evangelio, más todo lo que viene después, la perla de gran precio, el tesoro escondido, que habla y hace referencia a la iglesia, y va así. Cada parábola va revelando tiempo por tiempo el programa de Dios para el Evangelio, para el cristianismo. Pero como les decía, quiero hoy dedicarme a la semilla de mostaza. La Escritura y el Señor Jesucristo hace dos referencias a esta semilla. La primera la hace a través de esta parábola. Y quiero que la leamos y nos detengamos un poquito a ver cuál es el real significado de esta parábola. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Este mismo pasaje lo podemos encontrar en Marcos, capítulo 4, versos 30 a 32, y Lucas 13, versículos 18 y 19. Son dos versículos, tres por evangelio. Es una de las parábolas más cortas. Pero, ¿a qué hace referencia? Vamos a hablar un poquito de la parábola. Evidentemente, como dice allí, ella hace una referencia al reino de los cielos. Aclaremos qué es el reino de los cielos.
El reino de los cielos era aquel anunciado por Juan el Bautista en su predicación. Arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Era la prédica que estaba anticipando la venida del Mesías Salvador. El reino de los cielos era la consecuencia del advenimiento de Jesucristo. Por consiguiente, el reino de los cielos era la consecuencia de la salvación en Jesucristo. O sea, todos aquellos que depositaran su fe, su confianza en Jesucristo como Mesías Salvador, en el caso de los israelitas, o como Salvador, en el caso de los gentiles, posteriormente, formarían parte de este reino. No está hablando del reino que venía a ofrecer, sino ese era el reino espiritual. Evidentemente, esto es una semejanza. Él dice que él les refiere una semejanza como el reino de los cielos. Ese grupo de los redimidos, los salvados, los que creyeron, los que formaron parte del mensaje anticipado por Juan. Ahora, la semilla es descrita como la más pequeña. Dice que un hombre la tomó y la plantó en su campo. Evidentemente está haciendo referencia a el Hijo del Hombre que toma esa semilla y la plantó en su campo, y está hablando, por supuesto, del mundo. Está hablando anticipadamente de lo que él estaba haciendo o iba a hacer. Todavía no descubre qué es la semilla de mostaza. Pero sí está diciendo, un hombre la tomó y la puso en su campo. Como consecuencia de eso, esa semilla, como toda semilla que va a tierra, muere y entonces da un árbol o la planta que salga de esa semilla. De esa pequeña semilla que es el grano de mostaza, sale el arbusto más grande conocido. En esa región, un arbusto de mostaza llega a medir 4 metros y medio de alto, de una copa muy frondosa, muy grande. Por eso es que termina diciendo la parábola, que las aves del cielo pueden hacer nido en ella. Marcos utiliza la frase pueden morar bajo su sombra, bajo sus ramas. Y Lucas dice que anidarán, las aves del cielo anidarán en sus ramas. Pero los tres evangelios usan la frase aves del cielo. ¿A qué hace referencia esta frase? Cuando él utiliza esta frase, aves del cielo, que se utiliza en otras partes más de la escritura, está haciendo referencia al pueblo gentil. O sea, si nosotros todavía no hablamos de a qué hace referencia la semilla de mostaza, pero sí él está anticipando con una parábola y está proyectando qué es lo que iba a hacer.
Él dice que iba a tomar esa pequeña semilla, algo pequeño. En realidad no está describiendo tamaño, pero sí lo que está haciendo es comparando una pequeña semilla con un gran fruto. ¿Sí? Por eso, posteriormente a esta parábola, habla de la parábola de la levadura, porque habla del desarrollo grande que iba a tener la extensión del Evangelio. Pero él dice, el hombre, este hombre tomó esa semilla, la puso en su campo, y de ahí salió un árbol donde las aves del cielo podían hacer nido, donde iban a encontrar abrigo, cuidado, morada, en la palabra, los sentidos. O sea, algo, algo que no era de lo que ellos estaban acostumbrados, la letra de la ley, que le iba a dar posibilidad de morada espiritual a todos, aún a las aves del cielo, o sea, los sentidos. Ahora hemos visto toda la explicación de la parábola, pero en realidad, ¿de qué está hablando la semilla de mostaza? La semilla de mostaza y la semejanza está hablando de la fe. Lo que iba a cambiar respecto a la letra de la ley era la fe. Un hombre iba a tomar la fe para que eso, una vez que fuera plantado en este mundo, pudiera darle morada a todos, aún a los gentiles. Y eso se extendería por todo el mundo. La semilla de mostaza es una semejanza a la fe. Ahora, es a la fe en cuanto a la salvación. Es una fe que pone el mismo Jesucristo, que él mismo se iba a encargar de plantar, que él mismo se iba a encargar de hacer la obra para que todos y a través de esa fe pudieran alcanzar morada con él. Lo interesante, lo interesante es que a partir de aquí, de este hecho en especial, de comenzar a hablar por parábolas, el Señor Jesucristo va a comenzar a hablar con sus discípulos, un grupo aproximado de 70 personas, que después llega a 120, no muchos más, porque había 4.000, 5.000 que le seguían para escucharle. Pero muchos de ellos era por conveniencia. El Señor Jesucristo, allá por Juan capítulo 8, les dice que muchos de ustedes me siguen por el pan que les doy, pero no por el alimento espiritual. Y muchos se van. Dice, dura es tu palabra. Se ofendieron. Él se da vuelta y le dice a los apóstoles, le dice, ustedes también quieren irse. Entonces Pedro le dice, ¿a quién vamos a ir si tú tienes palabras de vida eterna? Ellos estaban seguros de dónde estaban y por qué lo seguían. Pero había un camino transcurrido de estar bajo la sombra de la fe. Pero poco tiempo después, acompáñenme ahora,
a Mateo capítulo 17. El Señor Jesucristo ya había tenido algunas experiencias con sus discípulos y ellos ya estaban con los apóstoles y ellos ya habían salido dos en dos, habían vuelto, habían tenido la oportunidad de servir, de predicar el Evangelio, ya fuera demonios, habían venido contando su experiencia, estaban gozosos, pero resulta que un día pasa algo especial. Capítulo 17, verso 14, acompáñenme. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pósate, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este pasaje tiene un paralelo en Lucas y les invito a que me acompañen, capítulo 17, versos 5 y 6, porque Lucas solamente va a hacer referencia a una frase de los discípulos. Y dice así, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías, eh, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Ven? Hay una situación de la cual ellos estaban comprometidos y era atender la necesidad de las personas, ya lo habían hecho y habían fracasado en una. Este hombre va a Jesús y le dice, tengo a mi hijo que evidentemente tenía una posesión demoníaca grande, extrema, poderosa. Ese demonio lo azotaba en el fuego, lo tiraba al agua, lo habían llevado a los apóstoles no habían podido hacer nada, no lo habían podido sanar. El Señor hace una exclamación, ¿hasta cuándo? No es el hecho del cansancio de estar con ellos, sino de que todavía no entendían el concepto claramente. Vamos a seguir adelante. Entonces, lo que hace el Señor Jesucristo es sanar primero, atender la necesidad de la persona. Sana al joven. En ese mismo momento y en esa hora. Una cosa quiero aclarar con respecto a esto. Las sanidades, las expulsiones, todo lo que el Señor Jesucristo lo hizo en primera persona, nunca fueron exactamente igual cuando los apóstoles las hicieron. Sí se hicieron por el mismo poder, por la intervención del mismo Espíritu, pero nunca
fueron similares ni en tiempo ni en forma, porque una es la intervención directa de Dios y otra es la intervención a través del hombre. Por lo tanto, aún en la obra, Dios necesitó que Jesucristo muriera en la cruz, si no hubiera encomendado a un hombre que muriera en la cruz. El efecto hubiera sido diferente, no hubiera sido lo mismo. Entonces, tenemos que entender que ellos no alcanzaron a sanar al joven y él lo hizo en esa misma hora. Pero él era Dios, es Dios. Ahora, por supuesto, esto abre una desesperada o un desesperado interrogante para los apóstoles. Y entonces la exclamación de los apóstoles fue: Señor, aumentanos la fe, o sea, danos más fe, porque si el tema fue falta de fe, el mismo Señor Jesucristo se los dijo, dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Entonces ellos que dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Y sabes qué? El Señor le dijo, palabras más, palabras menos, y ahora lo vamos a ver en el desarrollo del final del versículo 20 y 21. La fe no es una cuestión de un milagro. La fe no es una cuestión de que yo te voy a aumentar la fe simplemente porque vos necesitas tener más fe. La fe no es un milagro. El milagro de la fe fue la salvación. La obra de Dios que se hace a través de la fe no es milagrosa. Por eso yo dije que era diferente el resultado del poder actuante de Dios que del poder actuante en los apóstoles. Versículo 21, él les va a decir, este género no sale sino con oración y ayuno. Pregunto, ¿acaso el Señor tomó tiempo para orar y para ayunar, para expulsar al demonio y sanar al muchacho? No, él era Dios, él lo hizo y desde aquella hora el joven quedó sano. A sus discípulos, pues que les dice, después que les dice, por vuestra poca fe, les dice, este género no sale sino con oración y con ayuno. Ahora, entre medio de eso, utiliza la frase. Dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y es ahí donde utiliza por segunda vez el Señor Jesucristo la semejanza del grano de mostaza y relacionado directamente a la fe. Porque el grano de mostaza era el mejor ejemplo que ellos podían entender para entender, permítame la redundancia, cómo puede desarrollarse la fe en un hombre, de una pequeña semilla a un gran árbol, de donde muchos pueden recibir bendición. Y ellos estaban en el proceso de crecimiento. Tiempo después, vamos a ver a estos que estaban exclamando,
aumentanos la fe en hacer los milagros que el Señor Jesucristo hacía en el tiempo en que el Señor Jesucristo los hacía, en Hechos de los Apóstoles. Pero con un grano de mostaza es un árbol. Por lo tanto, una fe desarrollada a la escala de lo que es posible. Y quiero marcar dos cosas importantes que nos deja la, la, la similitud del grano de mostaza y la fe. Primero, la fe no tiene límites. Lo que va a decir es, si dijeras a este sicómoro, desarráigate de acá y arráigate en el mar. Si dijeras a esta montaña, sal de acá y métete en el mar. No está diciendo de que, a ver, alguno de ustedes una vez no dijo, voy a probar mi fe, voy a tratar de mover este árbol, voy a tratar de mover la montaña. ¿Nunca lo hizo? Levante la mano alguna vez que alguien hizo algo así. Ah, bueno, yo pensé que era el único loco. A ver, no está hablando de eso. Está mostrando de que no hay límite del desarrollo de la fe. O sea, él les estaba preparando para que estas personas, estos apóstoles, desarrollaran su fe, porque no tenían límites para la obra que tenían que encarar. Estaba formando un grupo de personas que iban a necesitar desarrollar su fe. Lo primero que les va a decir, la fe no tiene límites. Pensá en aquello que te parezca más loco, más irrisorio, más descabellado, más ilimitado, como decir un árbol que se salga de la tierra y se plante en el mar, que una montaña salga de la cordillera y se vaya al mar. Eso es el límite de la fe. Ahora, con esos límites, con esos parámetros, él les está diciendo, no es un milagro, es un proceso. Ustedes quieren vivir los límites de la fe, pues crezcan, desarrollenla y van a ver cómo esos límites se corren día tras día a medida de que la vayan viviendo. Dejen la letra de la ley y vivan la fe que va a plantarse de una forma real. En el versículo 21 le da los motivos. Habla de dos aspectos que modifican los límites. Le dice, este género, hablando del demonio, este género no sale sino con oración y ayuno. La oración y el ayuno tenían dos motivos especiales. La oración encierra el concepto de querer conocer el propósito, la voluntad de Dios. Es la dependencia absoluta de Dios. O sea, cuando ellos simplemente por decirle a un demonio, en el nombre del Señor, déjalo, no salía, debían inclinar sus rodillas, debían inclinar su rostro, debían orar, buscar la dependencia de Dios, porque era necesario que Dios interviniera, dependientes de la voluntad de Dios, y decirle, Dios, hasta acá llegó nuestra fe, vamos, necesitamos más. Necesitamos dependencia, necesitamos conocer tu propósito, necesitamos más.
pero no el milagro de aumentanos la fe para sacar al demonio. No, la dependencia en la oración para conocer el propósito y la voluntad de Dios. El ayuno, que era un tema muy conocido para el pueblo de Israel, conocido y practicado, porque había días en que estaba establecido que debía ayunarse, y había motivos por el cual el pueblo debía ayunar sí o sí. Para ellos era un concepto conocido, para nosotros no, y no es una práctica habitual, pero hay cosas que te quitan el apetito. Cuando hay algo que te quita el apetito, es porque hay una preocupación. Puede ser angustiosa, puede ser que tengas que tomar una decisión, puede ser algo que te está sobrecargando, y quieras o no, haces ayuno, cuando no te pasa la comida por la garganta. El pueblo lo hacía obligadamente. Él lo dice, hay cosas que para desarrollar la fe necesitas hacer. Una es depender en oración para conocer el propósito y la voluntad de Dios. Lo segundo es el quebrantamiento de espíritu, porque el ayuno era eso, un espíritu quebrantado, que lo único que buscaba era la consolación y la paz necesaria en el momento o por una circunstancia o por un motivo en especial, que la persona hacía ayuno para encontrar de Dios esa respuesta. Y entonces él le dice, y le dice a ustedes, a ver, falta de fe, muy sencillo, oren y rueguen. O sea, tienen que encontrar la voluntad de Dios, tienen que buscar la dependencia de Dios, tienen que buscar la voluntad de Dios y tienen que alcanzar el quebrantamiento de espíritu. ¿Por qué? Porque esto no es fuerza de voluntad, esto no es que le voy a poner pilas, esto no es que voy a hacer el esfuerzo para alcanzar el propósito de Dios. No, esto no se trata de eso no es fe. Eso es lo más lejano a la fe, era lo que los fariseos estaban tratando de implantarle a la gente. Eso es religiosidad. Y eso es lo que nosotros necesitamos, aún como cristianos, sacudir de nuestras vidas para alcanzar lo otro, que es desarrollar la fe. Mientras la religiosidad siga atando nuestra vida, no nos deja crecer en fe. Y el Señor Jesucristo le dice eso. Le faltó solamente orar y ayunar. Y hubieran crecido lo suficiente para expulsar a ese demonio. No necesitan que yo les aumente la fe, porque lo que yo tenía que hacer, ya lo voy a hacer, que era tomar la semilla, plantarla, y entonces el árbol va a crecer. Quiero terminar simplemente con una frase. La fe no es solo creer que lo imposible se realice, sino desarrollar la convicción que Dios quiere eso y someterse en espíritu. La fe no es solo creer que lo imposible se realice, sino desarrollar la convicción que Dios
quiere eso y someterse en espíritu. El Señor Jesucristo, a través de las parábolas, estaba mostrándole a ellos una nueva vida en Cristo, que era vivir por fe, que era vivir a través de aquello que Él iba a plantar, una salvación por fe, y que eso iba a crecer, se iba a extender a todo el mundo, iba a alcanzarle para todos, pero que además, cada uno de nosotros debía desarrollar en forma personal. Aún hoy no conocemos los límites de la fe. No vamos a mover un árbol, no vamos a mover una montaña, porque no se refiere a eso, pero se refiere al ámbito espiritual, se refiere a aquellas cosas que pensamos que jamás vamos a poder vencer en lo personal, pecados, situaciones, y sí se puede. Debemos desarrollar nuestra fe. ¿Cómo? Orando y quebrantándonos. Es lo que él dijo, es parte del proyecto de Dios para los que iban a creer. Espero que haya sido de bendición para ustedes, porque para mí fue muy, pero muy interesante. Les invito a terminar ahora. Bendito Dios, Señor, quiero darte gracias una vez más por tu palabra en esta mañana. Date gracias, Señor, porque podemos seguir viendo en ella cómo nos salvaste, cómo preparaste a través de tu palabra todo lo necesario para que podamos crecer, conocerte cada día más, pero también, Señor, poder desarrollar esta hermosa fe con la que nos salvaste y nos preparas. Ayúdanos, Señor, a ser dependientes de ti con un espíritu de verdad. Muéstranos, Señor, los límites de la fe, porque realmente, tanto en lo personal, como en la iglesia, como en este mundo, lo necesitamos. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, antes que